Actividad integradora número 2. Los catalizadores. Hola, soy Jade y el día de hoy voy a presentar los catalizadores. El propósito de esta actividad es identificar, conocer y comprender qué son los catalizadores y su importancia en diferentes ámbitos. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia simple o compuesta que aumenta o reduce la velocidad de una reacción química. Este proceso se llama catálisis. La palabra catalizador también se emplea para referirse a personas que logran aglomerar diferentes movimientos para llevar a cabo una reacción colectiva de gran magnitud. También tienen como función principal acelerar la velocidad de una reacción de química sin ser consumidos en el proceso. Esto lo logran proporcionando una ruta de reacción alternativa con menor energía de activación. ¿Cuáles son las características y funciones de los catalizadores? Características. Aumenta la velocidad de reacción sin consumirse permanentemente. Esta es la característica definitoria. Los catalizadores aceleran las reacciones químicas significativamente. Participan en mecanismos de la reacción, pero al final se regeneran, quedando disponibles para catalizar más moléculas. Disminuyen energía de activación al proporcionar una reacción alternativa. Logran la aceleración proporcionando una ruta de reacción de activación y esto facilita que más moléculas de reactivo tengan suficiente energía para reaccionar. No alteran el equilibrio químico, afectando solo la velocidad al alcanzarlo. Los catalizadores afectan la velocidad a la que se alcanza el equilibrio, pero no modifican la posición del equilibrio en sí. La proporción de los reactivos y los productos en el equilibrio final sigue siendo la misma, o sea que al usar un catalizador, su reacción, tanto como su reactivo como su producto, va a seguir siendo la misma. Pueden llegar a ser muy específicos, catalizando reacciones particulares de manera eficiente. Muchos catalizadores son altamente selectivos, lo que significa que catalizan eficientemente un tipo de partícula o reacción, o incluso la forma de un producto. Esta selectividad es crucial en muchas aplicaciones que podemos usar, por ejemplo, en ejemplos que veremos más adelante, que por ejemplo, solamente en ciertas partículas se puede usar. Pueden ser específicos, existen diferentes fases, como la homogénea o la heterogénea. La actividad es su capacidad de aumentar la velocidad de reacción. En selectividad solamente es hacia productos deseados. La estabilidad mantiene una actividad bajo las condiciones de reacción. Su vida útil tiene un tiempo de conservación aceptable, o sea que no se consume tanto. Y se regenera muy rápido. Ahora las funciones pueden llegar a ser, sus funciones pueden llegar a ser que aumenta la velocidad de reacción. Esa es la función primordial debido a que muchas veces se utiliza para esto, para acelerar una reacción química. No alteran el equilibrio químico, como lo dijimos anteriormente en sus características, tanto función como característica, es que no afectan su producto en general, sigue siendo su misma composición química. Y disminuye la energía de activación. Al ofrecer un mecanismo de reacción diferente, los catalizadores reducen la barrera energética de los activos, deben superar para convertirse en productos. Esto significa que la reacción de los productos requiere menos energía que la reacción que se lleva a cabo. Pueden aumentar la selectividad. En algunos catalizadores puede influir mucho en qué lo usas y tienen que ser en productos específicos. No se consume en la reacción. Aunque los catalizadores participan en el mecanismo de proceso, quedan disponibles para seguir catalizando otros. O sea que, aunque lo uses para obtener un producto más rápido, puede seguir siendo utilizable ya que quedan separados del mismo producto. Por eso. ¿Qué tipos de catalizadores existen? Clasificaciones. En este caso yo encontré 3 tipos de clasificación según mis investigaciones. En este caso son 3: homogéneas, heterogéneas y biocalizadores. Las homogéneas es el catalizador y los reactivos que se encuentran en la misma fase, líquida o gaseosa solamente. Ventajas que suelen tener alta actividad y selectividad debido a la buena interacción a nivel molecular con los reactivos.
Una desventaja que puede ser difíciles de separar de los productos de reacción o que se complica la purificación y la recuperación del catalizador. O sea que puede ser por ejemplo, al ser un gas o un líquido, llega a ser muy difícil poderlo separar. Y un heterogéneo, el catalizador y los reactivos que se encuentran en fases diferentes. Por ejemplo, el catalizador puede ser sólido y el reactivo gaseoso o líquido. Una de las ventajas es que es muy fácil de separar. Una de sus desventajas es que esta reacción ocurre en la superficie, por lo que la actividad puede depender en área superficial, o sea que puede ser muy superficial esta reacción. Los biocatalizadores son proteínas en su mayoría, que actúan como catalizadores biológicos en las reacciones bioquímicas que ocurren en los organismos vivos. Son altamente específicos para el sustrato y una reacción en particular. Operan en condiciones suaves de temperatura y presión. También se utilizan en aplicaciones industriales como en productos, alimentos y detergentes y otros productos farmacéuticos. O sea que estas son más específicas y tienen cierto tipo de especificaciones para poder usarlos. Estos son algunos ejemplos en cada tipo de catalizador. Un ejemplo puede ser catalizadores homogéneos. La catálisis ácida en esterilización de ácido carboxílico con alcohol. Reactivos: ácido carboxílico como el ácido acético y el alcohol como etanol. El catalizador es un ácido soluble en la mezcla de reacción como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico acuoso. El proceso de ácido dona un protón al oxígeno y el grupo de carbonílico. El ácido proxílico haciendo más electrofílico y susceptible al ataque nucleofílico, por lo tanto del alcohol. Esto facilita la formación del éster, acetato o estilo y agua, el ácido catalizador que se genera al final del proceso. ¿Por qué es homogéneo? El ácido carboxílico y el alcohol, el éster y el agua y el ácido son disueltos en la misma fase. O sea que el catalizador y el producto o los reactivos tienden a ser, para tenerlo más en cuenta, tienden a ser de un mismo estado, sólido o líquido o gaseoso. Entonces, por eso se utiliza homogéneo. Aunque es más difícil de separar al final, es muy usado en este tipo. Heterogéneas. En la siguiente. Un ejemplo de convertir el catílico en un automóvil. Reactivos: gases de escape, el motor por donde sale el carbono, hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno. El catalizador: metales precisos como platino o paladio, radio, finalmente son dispersos sobre un soporte sólido con alta área superficial con alumina o la cerilia. El catalizador está en estado sólido y los reactivos son gases. El proceso de los gases de escape pasan a través de la estructura porosa al convertir cataloico. En esta superficie los metales son precisos, ocurren reacciones que convierten en contaminantes en productos menos dañinos. O sea que esta es la reacción, que la oxidación de dióxido de carbono y agua y con reducción de nitrógeno. O sea que hacen estos menos dañinos. Es heterogéneo porque se encuentran en fases diferentes. Uno es gaseoso y la reacción que ocurre en la superficie es sólido. También otro ejemplo que tendríamos del tercer sería, ejemplo, la digestión del almidón por la almidasa en la saliva en el intestino delgado. Reactivo: almidón, catalizador, enzima de amilasa. Presente en la saliva secretada por el páncreas al intestino delgado. La amilasa es una proteína soluble en el medio acuoso del sistema digestivo. Proceso: la amilasa se une a las moléculas de almidón en sitios específicos y la cataliza la hidrosis en los enlaces clorhídricos que se unen en las unidades cloacuosas. Esto rompe las largas cadenas de almidón en moléculas pequeñas como maltosa y glucosa, que pueden ser absorbidas por el organismo. La enzima amilasa no se consume en el proceso y puede catalizar la hidrosis en muchas moléculas de almidón. La enzima, y esto es lo que tenemos como ejemplos. El siguiente diapositiva, ¿qué es el calor y cómo influye en las reacciones químicas?
El calor es una forma de energía transferida por la diferencia de temperatura y en las reacciones químicas influye proporcionando la energía de activación necesaria para iniciar el proceso afectado, su velocidad generalmente aumentándola a elevar temperatura. Además, el calor se libera o absorbe durante la reacción, siendo exotérmica o endotérmica, respectivamente, y reacciones reversibles desplaza el equilibrio según el principio de Lechaimer, favoreciendo la dirección que absorbe calor y aumenta la temperatura, liberando, así se disminuye. En otras palabras, el calor es una forma de energía que se transfiere entre sistemas o entre diferentes cuerpos. El calor siempre es representado como una temperatura o que se alcanza el equilibrio térmico. ¿Esto cómo podrá influir a las reacciones químicas? Pues bueno, el suministro de energía para activarlas o el aumento de velocidad para la reacción. Esto quiere decir que muchas veces proporcionamos calor para tener ciertas reacciones químicas. Puede ser, por ejemplo, que cuando estamos en laboratorio podemos poner el mechero y directamente esto genera una reacción que no se podría hacer sin el calor, que es lo que se transfiere del fuego al reactivo o al producto que se quiere obtener. ¿Qué es temperatura y cómo influye en las reacciones químicas? La temperatura es una medida de la energía cinética, promedio de las partículas del sistema y en las reacciones químicas. Influye directamente en la frecuencia y en la energía de las colisiones entre las moléculas de los reactivos de manera del aumento de la temperatura. Generalmente incrementa la velocidad de reacción al haber colisiones afectivas que superan la energía de activación. Además, la temperatura afecta el equilibrio químico de las reacciones reversibles, desplazando hacia los productos en reacciones endotérmicas, al aumentar la temperatura y hacia los reactivos de reacciones exotérmicas. La temperatura es una magnitud física que mide el grado de calor o frío que tiene el cuerpo al medio ambiente. ¿Cómo influye esto? El aumento de velocidad de reacción, por ejemplo, podemos poner ciertas sustancias a cierta temperatura y pueden reaccionar de diferentes formas. No es lo mismo que un producto o un reactivo reaccione a cierta temperatura a que reaccione en otra y en tiempos distintos. Puede llegar a ser muy diferentes sus reacciones dependiendo de temperatura o tiempo y esto puede influir en sus reacciones. Mayor energía, o sea, puedes medir la energía que se transmite de un cuerpo a otro y podemos medir cómo podemos medir además de eso cuánto tiempo tarda con cierta temperatura u otra en transformarse a cierto producto. En tu proyecto de física utilizaste algún catalizador, ¿cuál? Puedes correlacionar la física y la química en tu proyecto de física, explica. En este caso no podemos relacionarlos debido a que no hay ningún proyecto de física que demostrara esto o todavía no se ve ese tema. Muchas gracias por ver el video y por prestarme atención.